En el desarrollo de este proyecto de la memoria viva de la Ensenada de Hamaca, rescate de la tradición oral, estamos entrevistando a doña Doralida Martínez. Señora Dora, vamos a empezar recordando un poquito de cómo se creó la Ensenada de Hamaca. Bueno, hasta donde yo me acuerdo, porque yo tengo 72 años, yo me acuerdo la Ensenada de Hamaca, empezó con los primeros viejos que era el difunto Nelo, el difunto Climado, mi papá y eso, el difunto Cristo, todavía del abuelito mío yo no lo conocí. Bueno, de ahí se fundó el pueblo de aquí de Hamaca y nosotros, por lo menos como estábamos chiquitas, nosotros víamos todas las actividades cuando venía la lancha aliada, cuando venía la lancha aliada, que ahí fue que yo conocí el repollo, conocí la remolacha, cosas que yo no conocía porque estaba chiquita, y cuando traían las músculas, traían todas las cosas que traían de allá para vender aquí, nosotros eso nos daba tanta gracia de ver tantas cosas, y nosotros pasábamos en la orilla de la ciénaga. Eso era como si llegara al mercado. Sí, sí, aquí. Bueno, eso era una de las cosas que yo recuerdo. Y también lo que era las uvas, que eran tan buenas, tan bonitas, cogían bastante pescado. Nosotros nos contentaba cuando mi papá golpeaba la canoa cuando llegamos a la orilla nos decía que fuéramos a buscar más chocor, y nosotros contentos, y mi papá hacía a veces en unas hojas de coroza el pescado, a veces blanqueado. Esas son cosas que yo recuerdo que fueron tan lindas para nosotros cuando eso. ¿Y usted recuerda por qué le colocaron este nombre de Ensenada de Hamaca? Bueno, mi papá nos decía que era porque aquí había una hamaca de oro en la mitad de la ciénaga, la encontraba. Cuando a veces iban los pescadores y veían la hamaca de oro. Y después yo me enteré de que era que porque aquí habían unos indios y que ellos habían sido los que habían traído la hamaca de oro y eso. En fin, que yo de esa casi historia casi no, pero sí, por eso le dicen la Ensenada de Hamaca. Doña Dora, ¿y cómo eran las fiestas de Semana Santa? Muy lindas, mija, ni Abdil, en comparación a esta, porque uno respetaba. Nuestros padres nos decían de que desde que entraba la semana de Semana Santa había que respetar, no bebían, jugaban ahí en la plaza, hacían ramay, jugaban ellos, amanecían jugando. Y ahí no había fiesta, no había, por lo menos hasta el sábado de gloria, el domingo Ramos y el lunes resucitado. Quería hacer la fiesta, la hacía, pero en esos días, es más, y no, ya el viernes mandaban que el viernes no nos podíamos bañar porque nos volvíamos mulos, y nosotros todo eso lo creíamos. Entonces uno se bañaba con miedo, no se bañaba uno. ¿Usted alcanzó a jugar la cucurubá? Sí, nosotros jugamos el volteado ese que dice. Nosotros nos poníamos negritas ahí en el suelo jugando todo eso. ¿Y la matada de los puercos, cómo era eso antes? También esa era una regla que todos matábamos el martes santo. No es como ahora que es el sábado, el viernes. El martes santo mataba. El que no matara por cualquier motivo le prestaba al vecino, y después, el día que lo mataba, le pagaba todo. Y había reglas para la cocina de los bollos, para cocinar, para hacer la chicha. El martes hacían los bollos, el miércoles hacían la chicha. Ya hacían mucho las tortas. A veces no, a veces ya el jueves hacían las tortas y hacían las dos. Y uno apenas se iba a pasear, sí. No es como ahora, para las casas, para las otras casas, para jugar a la ciénaga, a jugar, a ver. Si era el viernes, vamos a ver qué palo iba a botar la semillita, la higa. Y eso uno se mantenía jugando en eso. No es como ahora. Y eso, mejor dicho. ¿Y qué recuerda de las fiestas de toro? De la fiesta de toro también recuerda que nosotros, mi papá, entre medio de Nicolás, y que tú sabes la casa de Nicolás y la casa de mi papá, que es el solar ese que está ahí, ahí hacían una cantina grande y traían mujeres ahí. Y había, ahí enfrente junto a Daniel, que es donde vive Cheye, ahí era que hacían el palco La Junta. Y el de la música más adelantico. Y todo eso, lo que era todo eso, donde era Tío Chicho, y eso solo encerraba. Él era una sola corralera. Y
Bueno, y ahí nosotros nos veíamos esas fiestas ahí también. ¿Y qué, qué más hacían en Semana Santa los niños? Jugaban, Piedras de cristal. exactamente. A la plata, el volteado, decía uno, vamos a jugar volteado. Los velorios, aquí se murió una persona y uno se mudaba enseguida. Y si el que tenía modito mataba a su vaca y le repartía a uno para que le fuera a cocinar a los hijos y se fuera. Desde que eran las 6 de la tarde, 5:30, estaba uno arreando la estera, porque eran esteras que se usaban antes y el tordo para el mosquito. Y hay uno toda la noche veloriando, en la madrugada, en la mañanita se ve uno placa. Muy bueno eso. Y todo el mundo se cerraba de luto. Ahí no había, por lo menos, de que había músicas como ahora, que ahora es decepcionante. Me acuerdo yo ahora que yo le decía a la hija mía, Dios mío, ¿cuándo había ocurrido eso? Cuando murió el difunto Andito, cuando murió el difunto Toñito, que estaba velando si estaba la música y la banda. Eso yo me ponía a llorar de eso. Porque en realidad son cosas que somos familia, somos humanos, y que uno sabe de que pueda que se acaben las tradiciones, pero el corazón está ahí y uno siente, uno respeta. Apagaban cuando pasaba y eso. Cuando antes se veía, porque aquí había una autoridad que era el difunto quemado. Él era el que le ponía, él era el que ponía, si él decía no, no. Él no, hasta nosotros teníamos un miedo ese señor que uno a las 100 no se iba a bañar sin permiso de él. Y el muchacho que no quería saltar le decía, le mostraba de camperrero y que no saltara. Y entonces eso era, pero ahora no hay autoridad, ahora no hay respeto. Entonces, eso es lo que yo me pongo a hablar con Liliana y digo, ay Liliana, ¿cuándo se vio esto en este pueblo que nosotros éramos tan unidos? Y era tan bonito, todo lo que se hacía quedaba bien, pero ya ahora no. ¿Qué anécdotas así recuerda de cuando usted era más joven? No, Con los compinches del momento, porque sí. uno tenía sus amiguitos así de... Sí, mire, yo casi no era así. María sí era desordenada, porque María se juntaba con Francia, con Margarita. Yo andaba con Comainel, de que éramos las dos más menores. Sí, que no es que nosotros, cuando chiquitas, nosotros pasábamos así, nos robábamos las pavas de cigarrillo ¿Y qué hacíamos? Porque no nos a nosotros escondidos. Y Comainel te pasaban los cigarrillos aquí abajo en una bolsita. Entonces nosotros no encendíamos del lado que usted fumaba, sino del lado de la candela. Escondida. Escondía. ¿Y cuando papá aceptaba de que yo? No se las pillaron. ¿Y cuándo? Si nosotros éramos así, nosotros hacíamos las cosas escondidas. Pero Margarita y María, sí, María me estaba diciendo de que, échale el cuento de cuando la difunta Teresa Olivella tenía el negocio ahí grande, ahí enfrente de eso. Tú sabes que están esos solares solo ahí en el Ligo ese. Eso era un caserón. Ellos tenían piladora, tenían lavadora, tenían cocizo, tenían encerrado y tenían perro bravo. Y nosotros íbamos a comprar ahí en de ella. Mamá casi no nos dejaba. Entonces María ese día, no, Dora, ¿usted se acuerda la vez que yo fui, que había una fiesta de toros? Y nosotros, pobre, papá pasaba borracho. Papá no tenía que ver con nosotros. Y no teníamos zapatos, sino la ropita, pero no teníamos zapatos. Y dice María, salió María a comprar un poquito de café. Uno compraba 5 chivos de café o 10 chivos. Entonces, dice María que cuando ella llegó, que vio el billete y quedaban en el suelo al entrar y que daban ganas de coger, no eran como nosotros nos teníamos tan advertido que entonces dice María que fue, lo cogió y compró y fue y le dijo a mamá, y mamá la regañó y la obligó que le viniera a traer billetes a la Junta Libella. Entonces ella se vino fue para acá, para la PF, la abuelita de nosotros, y le dijo a la abuela de nosotros, y él dijo, mira Lucinda, esa pelada cuándo va a subir a robar una plata y que tanto perro, y ese señor tenía los armarios así, las vitrinas altas. Esa pelada fue que se nos halló en la calle, eso que se halló en la calle. Y María dice que mamá no le dijo nada y que salió y compró, me compró un par de andalias a mí, que verdecito. Ponte, hay uno que es chiquito. Bueno, y entonces María sí hacía cosas malas, muchachas, que nosotros a veces la regañamos porque ella era maldadosa. Y ella sí tiene historia. Y ella se recuerda de muchas historias. Bueno, entonces, y la vez que también
yo como estaba más chiquita, yo siempre era montuna. Mira, yo venía yendo a mi madrina Luisa y se burlaban de mí porque yo no sabía bailar. Yo que pasaba con el dedo en la boca y ellos se reían de mí porque María me decía, bailar, no sabes ni bailar. Entonces, esa vez vino ella y veníamos a jugar. Y mamá, le teníamos tanto miedo a mamá, decía, mira, se van pan de comer, Luisa, pero puede ser que vayan a servir la comida y ustedes estén ahí y coman y se ven. Entonces, a veces yo apenas empezaba que veía movimiento, que llamaban, pero decía, vamos María. Entonces María me decía, va ahora. Decía mi madrina, no señor, ustedes no se van ahora hasta que nos muerten. Y yo enseguida reventaba el llanto. Yo me ponía a llorar, porque yo le tenía miedo a mi mamá, era antes. Y entonces, y yo me iba. Entonces, pues ella me preguntó una vez, me preguntó María Francisca, ¿por qué Dora llora cuando uno le abre dentro? Ya le dijo. Y entonces mi madrina le dijo a mi mamá, ¿usted por qué hace eso? Si ella no está cocineando, ella está jugando con los pedazos y yo las llamo que vengan a comer todo. Y se llama, no, porque es que se quedan acostumbradas así. Sí. Y ellos a mí siempre, yo era la más boba de toditas, ella era la más boba, María, y como Inés, nosotras dos eran las más berrechonas. Ay, ella me dijo ese día, yo no sé qué fue la otra cosa que ella hizo también, esa vez había fiesta de toro. Entonces yo estaba de este lado, y para ir para la casa teníamos que coger todo lo que era en mitad de la plaza, y ya eran casi que iban a sacar. Y cuando María dice que ella me metió por debajo, vámonos por aquí, vamos allá de Chichicho de Belagua. Y cuando salimos iban a sacar toro. Y entonces la gente apurada y ella que conmigo jalándome. Y entonces vinieron y cogieron y le dijeron a ella, el muchacho que iba al caballo, que iba a sacar ya toda de la torineta para la corraleja, ya iba a salir. Y el que me cogió a mí me trajo acá. Sí, y por eso mi mamá nos cuidaba, nosotros, María si se le escapaba. Cuando eran los bandangos, decía yo, mami, déjeme ir, porque era ahí mismo. No, señor, usted vaya no va, venga a acostar. Y nos obligaba a acostarnos. Apenas nos acostábamos, María se salía. Se salía y se venía. Mi mamá cuando ya se iba a acostar, que no la había quedado, dormía conmigo. Yo no le decía nada más, y iba allá y se llama que la pescaba, venga. Iba a buscar la fiesta y la sacaba. Sí, la sacaba. ¿Y cómo eran los matrimonios aquí? Bonitos, niñas, los matrimonios muy bonitos. Cuando era un matrimonio se hacía la velada. Y eso era el que tenía puerco, que tenía pavo, eso mejor dicho, hacían la velada y ese otro día, el día del matrimonio, todo el día es bonito el matrimonio de aquí. No era como ahora, que imagínate. Doña Dora, ¿cómo es eso de la velada, doña Dora? La velada es que por lo menos usted se va a casa mañana, entonces ya desde esta noche es la velada. La velada es que ponen a ver el vestido, lo abren así en la cama de la novia, así lo guindan y esa noche se enfiesta, la fiesta de la velada. Ya ese otro día es el matrimonio y la fiesta del matrimonio. Una fiesta antes, el día antes de lo que ahora se dicen que las despedidas de solteros. Sí, ya ahora eso no, antes era la velada, sí. Cuando yo me casé todavía yo hicieron velada, pero yo me casé en Montería, sí. Me acuerdo yo que era tío Pichán, el chofer del carro que nos llevó y ese otro día nos trajo ya. Hicieron en la casa la velada y todo, y matan su puerco, pavo, hacen su comida. Muy bonito. De invitados. Invitados y todo el mundo. Y la gente llevaba el chocorito, el calderito, el vasito. Total que uno todo eso no es como ahora, que ahora hacen unos regalos buenos, pero antes, a uno le servía. Y en Ensenada Hamaca siempre ha tenido la misma iglesia, en el mismo lugar. Siempre. Siempre. ¿Cómo era esa iglesia antes? La iglesia era de palma, más grande. Estaba más grande esa iglesia. Y ahora porque hicieron esa de material, pero era más grande y tenía su piso y todo, y estaba bien. Que todavía yo creo que las bancas existen, que eran unas bancas grandes que tenían ahí, todavía esas bancas existen ahí. Era el cura del pueblo. ¿Cuál es el cura que más se destacó que ustedes? Bueno, yo me acuerdo del difunto Marcelino y de el que fue el que me bautizó, me decía mi mamá, y después Pascual, que ya él murió. Pascual murió no hace 2 meses que murió. Ese día que estuve en Maracayo, visitando Maracayo, el Tanto, el que murió.
Y venían curas, pero más que todo aquí no venían los curas así constantes, sino era en Nueva Lucía, porque como tú sabes que allá iba uno a bautizar, cuando no venían los curas aquí no llegan a bautizar. Ni tampoco vino nunca obispo. Yo no recuerdo, una vez que quedó de venir un obispo, hicieron cosas ahí para esperarlo con hojas de, y el obispo no vino, que hay un aguacero y el obispo no vino. Entonces, hay muchas cosas que uno recuerda, ¿verdad? A veces, como ese día yo estaba hablando con Chefo, ahorita pasó por ahí, y cogimos una risa, porque ella tiene buenos cuentos. Ahora pasó para allá, no hace nada. Bueno, doña Dora, muchas gracias por su aporte a este, Bueno, a este bueno. proyecto. Bueno, pues.